Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer una práctica de preguntas, cómo hacer preguntas en inglés, muy ideal también para los que recién empiezan y para los que están también por el nivel intermedio. Vamos a empezar con algo simple primero y después vamos a ir avanzando. Vamos a decirlo primero en español para que piensen cómo decirlo en inglés. Esto sí lo pueden hacer porque es muy fácil, entonces vamos con el español. Estás tocando guitarra. ¿Cómo se dice eso en inglés? Está fácil, todos pueden hacerlo, creo. Y después lo vamos a complicar. You are playing guitar. You are playing guitar. Bueno, está muy fácil ahí la traducción. En el español no usamos el tú a veces, que puede ir acá. El pronombre en inglés siempre lo usamos. La primera pregunta más simple de esto sería solamente cambiar el orden de esto. Entonces eso sería lo más simple, lo más fácil. Entonces sería are you. Y eso sería una pregunta ya. Are you playing guitar? Y esto sería la pregunta muy fácil. ¿Estás tocando guitarra? Ahora podemos decir ¿por qué? ¿Por qué estás tocando guitarra? Y eso sería la pregunta en español. En inglés está también fácil. Vamos a solamente a tomar la pregunta básica que es esta. Are you playing guitar? Y le agregamos ¿por qué? Al comienzo. Y esa sería la fórmula para los que recién empiezan. Después vamos a complicarlo. Entonces escribimos why, que es por qué, y el resto es igual. Why are you playing guitar? ¿Por qué estás tocando guitarra? Y estos son ejemplos con el verbo más fácil, que es el verbo ser o el verbo estar, que es el verbo to be. Estamos usando el verbo to be aquí, que es are en este caso. Ya saben cuáles son todos. Es y are. Y también am. Para los que recién empiezan o los que no recuerdan mucho, no se confundan. Y vamos a hacer otro ejemplo ahora. Eso está muy fácil. En inglés, ¿cómo se dice eso? Ya lo deben saber porque es muy fácil. Empezamos con un pronombre que es el pronombre nosotros, y en inglés es we. Y vamos a, ¿cómo se dice eso? Esto está en futuro. Entonces vamos a trabajar, es we are going to work. Eso es, vamos a trabajar. Y recuerden también que siempre cuando vean el infinitivo en español y quieran traducirlo, siempre va a ser el infinitivo con la palabra to en inglés, to work. El infinitivo son estos verbos que terminan con R: trabajar, salir, comer, leer, etc. No trabajando o no trabajas, sino terminan con R. Entonces siempre eso se traduce con to y el verbo to work. We're going to work. Entonces, si queremos preguntar, también vamos a usar lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo, que es cambiar el orden de estos dos. Entonces la pregunta va a empezar con are we. Are we going to work? Es vamos a trabajar. Y en español ya no lo voy a traducir acá porque está fácil. Es lo mismo que esto en la pregunta, pero con el signo de interrogación. Ahora, si queremos decir dónde, entonces dónde vamos a trabajar, agregamos también en la pregunta, agregamos al comienzo la palabra dónde, que es where. Y eso sería la pregunta: where are we going to work? Entonces, o cualquier otro tipo de pregunta, por ejemplo, en lugar de dónde, cuándo, podemos cuándo vamos a trabajar. Entonces solamente cambiamos esto. En lugar de where va a ser when, si es cuándo. Esto es cuándo vamos a trabajar. When are we going to work? El resto es todo igual. O por qué vamos a trabajar. ¿Por qué vamos a trabajar? También sería why. Y el resto igual. Esa sería la pregunta: ¿por qué vamos a trabajar? Why are we going to work? Entonces esto sería más en futuro. Ahora, si es algo un poco más abstracto o más difícil para pensarlo en inglés, como es algo simple en realidad, pero cuando uno habla de una cosa, estamos hablando de algo, va a comenzar pronto. Estamos hablando de lo que sea, una película tal vez, una obra de teatro, una canción, lo que sea que va a empezar. El contexto no sabemos, pero queremos traducir eso. ¿Cómo decimos eso? Lo que sea que estuviéramos hablando siempre va a tener un pronombre en inglés. Acá no hay, acá empezamos con va, así que no piensen en traducir va.
es una cosa de la que estamos hablando, no es una persona, entonces va a empezar con it. Y después podemos pensar en el resto. Va a comenzar, también está en futuro. En futuro sería it is going to. Vamos a decirlo, vamos a explicarlo en un momento esto. Y después comenzar, otra vez el infinitivo. El infinitivo sería to start. Eso sería el infinitivo. Y pronto es soon. Sería la traducción. It is going to start soon. Si esto sería una pregunta, va a comenzar pronto. Le ponemos la pregunta acá. Entonces, como dije antes, esto se cambia y nada más. Entonces es así. Siempre empieza una pregunta con el verbo to be y no empieza una frase o afirmación con el verbo, sino con el pronombre. Este es el pronombre, no con el verbo. Y en la pregunta sí empieza con el verbo. Entonces es lo mismo. Is it going to start soon? Is it going to start soon? Va a comenzar pronto. Ahora acá también podemos agregarles las otras palabras de pregunta como por qué, dónde, cuándo o cómo. ¿Por qué va a comenzar pronto? Entonces solamente le agregamos aquí, antes de el es, le agregamos el why. Y ahora el resto es igual, todo. Why is it going to start soon? Esa sería la pregunta completa. La fórmula sería la frase, sin pregunta sería el pronombre, sería el comienzo del pronombre y después sería el verbo que estamos usando, que es el verbo to be en este caso. Es el verbo to be, que ya dije am, is, are, cualquiera de esos. En este caso es is. Y después viene el futuro, sería going to. Y después, bueno, sería el verbo que estamos usando. En este caso hemos usado start o to start. Y la pregunta sería la misma fórmula, o casi la misma fórmula, un poco diferente. Empezaríamos con la pregunta, cualquiera de las preguntas, where, what, why, etc. Más ahora el verbo to be. Y después el pronombre, o sea, estas dos cosas al revés. Y después el going to y el verbo. Eso sería la fórmula para preguntar cosas simples en inglés. También podemos usar la palabra will como, voy a hacer el ejemplo en español primero. Ella comerá pizza. Es lo mismo que ella va a comer pizza, casi. Y aquí podemos usar el will. Entonces usamos she will y después eat. Es muy parecido a she is going to eat pizza. Es la misma forma que decir en español ella va a comer pizza o ella comerá pizza. Es el mismo sentido. Entonces en esta forma también para hacer una pregunta ocurre lo mismo. Uno cambia de lugar esos dos. La pregunta sería ¿comerá ella pizza o ella comerá pizza? Will she eat pizza? Ahora también aquí podemos agregar las otras palabras de pregunta. Por ejemplo, where will she eat pizza? ¿Dónde comerá ella pizza? O why, ¿por qué comerá ella pizza? Entonces podemos agregar esto al comienzo y después how will she eat pizza? Una pregunta un poco extraña, pero gramaticalmente es así. ¿Cómo comerá ella pizza? Están estudiando en New York. They. Y después el resto, estamos usando el verbo to be, entonces es fácil. Están es they are. Después estudiando, muy fácil. They are studying in New York. Para hacer la pregunta, ya saben, cambiamos esto. Are they studying in New York? Ya no lo pongo porque es muy fácil. Y si le agregamos la palabra, por ejemplo, ¿por qué? Why. Y el resto es igual. Why are they studying in New York? ¿Por qué están estudiando en New York? Esto también podría ser un poco en futuro. Entonces podríamos decir they are going to study. Ellos van a estudiar. En lugar de están puede ser van a estudiar. Después en New York. Entonces va a ser they, va a ir al comienzo.
el pronombre. Y después van a estudiar es are going to. They're going to study in New York City. Vamos a poner NYC, New York City. They're going to study in New York City. Ellos van a estudiar. Ahora la pregunta, cambiar estos dos. Recuerden, solamente esos dos se cambian. Are they going to study in New York City? Y el resto es igual. Y le agregamos why, por ejemplo, o when, también podría ser cuándo. Cuándo es when. Este es cuándo. Y el resto va a ser igual. When are they going to study in New York City? ¿Cuándo van a estudiar ellos en New York City? Entonces esa sería la formación de la pregunta, un poco más compleja ahora. Se dan cuenta que la construcción es la misma. Bueno, muchas gracias por estar ahí esta vez. No se olviden de visitar nuestro website inglesrelax.com para ver algunos métodos muy simples como ebooks para practicar inglés muy fácil con fórmulas así como estas y frases de la vida diaria. Nos vemos la próxima vez y chao.